Señor, sin tu Espíritu somos incapaces de entender tu palabra y de ponerla por obra. Te ruego, Dios, que nos hables en este día para ser más como Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tan perjudicial puede ser para un instrumento musical el darle un uso incorrecto para el cual fue creado? Supongamos que les traigo un piano ahora y yo tomo ese piano y empiezo a martillar con el piano. Seguro dirían que estoy loco, porque el piano se hizo para tocar música, se hizo para hacer música. De la misma manera, ¿qué tan perjudicial es para el ser humano darle el uso o que le dé el uso incorrecto por el cual fue creado? El Catecismo de Westminster dice en su primera pregunta, y puede que lo conozcan, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Este es el propósito por el cual el hombre fue creado. Y le titulé al mensaje de hoy, si vives, hazlo para la gloria de Dios. Estamos creados con un propósito y ese propósito, hermanos, es darle la gloria a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y hoy veremos a través de este capítulo 2 de Génesis cómo Dios se revela al hombre, dándole un sentido, dándole un propósito, termine dándole la gloria al Dios. Y una pregunta importante que nos tenemos que hacer cuando leemos este texto, y yo creo que reflexivamente debemos hacérnoslas a medida que va pasando el mensaje, la pregunta sería, ¿estoy cumpliendo los propósitos por los cuales fui creado? ¿Para los cuales fui creado? ¿Estoy cumpliendo los propósitos para los cuales fui creado? Dios el Señor, creador de todo, es condescendiente con el hombre al hacerle una criatura distintiva, con propósito y mandamiento, esperando el fin de toda obra, que es la gloria del mismo Dios, el que es digno de toda alabanza. Y busqué este capítulo en dos partes principales. Del versículo 4 al versículo 7, donde Dios establece el lugar indicado para la vida del hombre. Y del versículo 8 al versículo 25, donde Dios establece el lugar indicado para la adoración del hombre. Entonces vamos a estar viendo qué nos quiere enseñar el Señor a través de el lugar indicado para la vida del hombre y el lugar indicado para la adoración del hombre. Dios establece el lugar indicado para la vida del hombre. Si seguimos leyendo del versículo 4 al versículo 6, nos dice la Biblia, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Dios es el agente activo que da origen a su creación. Antes de Dios no existe nada. Dios es el primero y el último. Él es eterno, Él es inmenso, Él es infinito. Él es un Dios poderoso que tiene toda la capacidad y toda la habilidad y todo el poder y toda la sabiduría y toda la inteligencia para hacer de la nada lo que nosotros vemos cuando miramos a nuestro alrededor. Él es el Dios infinito. Y el resto de la creación fue resultado de la mano poderosa de Dios. Antes que el hombre fuera hecho, Dios puso una creación, le dio orden a esa creación y el hombre recibió lo que ya estaba puesto para que él se deleitara en el mismo Dios a través de la creación. Esta creación funcionaba, el sol salía, la luna salía, las plantas ya estaban, los animales tenían un propósito, cada elemento de esta creación tenía un objetivo y un propósito que lo cumplía fielmente. Pero ahora vendría la creación del hombre. Y esta pequeña porción está expresando la suficiencia divina de nuestro Dios al diseñar ese entorno para que cuando el hombre sea creado, lo tenga todo a la mano para darle la gloria a Dios. Es como un niño, como decimos en Cuba, que nace en cuna de oro. Quizás usted conoce esa frase, porque nace en un contexto donde lo tiene todo resuelto.
tiene posibilidades económicas, posibilidades sociales, posibilidades educativas, tiene todo lo que necesita para vivir. Y ese niño lo único que tiene que hacer es agradecer por haber nacido en una familia con todo lo que necesita para vivir la vida. Pues así estaba Adán. Porque seguido a este relato, viene un versículo 7, donde dice la Biblia: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ahora estamos viendo la creación del hombre. Y es el hombre una criatura formada desde el mundo material. Y amados hermanos, no podemos asustarnos, atemorizarnos cuando los evolucionistas en su ficción intenten buscar similitudes del hombre con el mono o con algún animal, porque vivimos en un mundo donde necesitamos características para vivir en este mundo y subsistir en este mundo como seres materiales creados. Así que si en algún momento tuviéramos que enfrentar a un evolucionista y nos dice que el mono tiene 5 dedos igual que el hombre, dígale, es verdad, eso no tiene por qué disminuir la gloria de Dios, porque fuimos creados por materia, en materia, y tenemos parte material que muchos animales poseen, no solamente el mono. Así que, amados hermanos, la gloria de Dios está en haber creado del sustrato terrestre, de la tierra, del polvo, un ser vivo. Y esta porción hace énfasis en esta parte física de la creación del hombre. Cómo Dios del polvo hizo a un hombre. Pero también debemos recordar que hay un capítulo antes que está diciendo que el hombre fue hecho a imagen y semejanza, denotando de que este hombre tiene alma, de que este hombre es parte espiritual y de que este hombre posee la imagen y semejanza de Dios. Como diría Calvino, con relación a la imagen de Dios, que es la perfección de toda nuestra naturaleza, tal como apareció cuando Adán estaba dotado en un juicio correcto, tenía afectos en armonía con la razón, tenía todos sus sentidos sanos y bien regulados y realmente sobresalía en todo lo bueno. De modo que este hombre que Dios está creando, en un contexto donde ya tenía todo para adorar a Dios, le está dando la oportunidad de que este hombre no tenga una excusa para no darle la gloria a Dios, porque estaba diseñado con toda la plataforma ideal para hacerlo. Como diría un catecismo infantil, ¿de qué fueron formados nuestros primeros padres? Y los niños deberían responder: Dios formó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra y a Eva del cuerpo de Adán. Y la pregunta siguiente dice: ¿qué dio Dios a Adán y a Eva además de sus cuerpos? Y los niños deberían responder: les dio almas inmortales. Y después pregunta: ¿tienes tú un alma así como un cuerpo? Y los niños deberían responder: sí, tengo un alma que jamás podrá morir. Y después pregunta: ¿cómo sabes que tienes alma? Y los niños responderían: porque puedo pensar en Dios y en el mundo venidero. Creo que antes de seguir, deberíamos cuestionarnos algunas cosas con relación a la vida que Dios puso en el hombre. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué Dios le hizo un ser vivo y no una piedra, un metal, un objeto sin vida, madera? ¿Usted se ha preguntado por qué Dios nos hizo seres humanos y no animales? ¿O por qué Dios nos hizo vivir hasta este momento cuando millones han muerto antes de nacer y otros mueren a temprana edad? ¿Por qué la primera función de nuestros cerebros es procurar la supervivencia? ¿Por qué valoramos más la vida que otro bien preciado en este mundo? ¿O por qué no nos conformamos con la muerte cuando es normal a nuestro alrededor? ¿Sabes por qué? Porque fuimos creados para vivir. Y nuestra vida está en las manos de Dios. Y nuestra vida pertenece a Dios. De modo que somos totalmente responsables ante la vida que Dios nos dio, porque no la buscamos nosotros, nacimos. Alguien nos hizo nacer. No nacimos cuando quisimos. Tenemos la total responsabilidad de darle un uso correcto a la vida que Dios
nos dio, como nos las va a quitar un día. El hombre es totalmente responsable y deberíamos agradecer a Dios porque hoy estamos vivos. Porque así como Adán tuvo la oportunidad en vida de agradar a Dios y darle la gloria, hoy nosotros tenemos esa oportunidad. No sabemos lo que va a pasar cuando salgamos por esa puerta. Si perdemos la vida, o de aquí a 5 años, o de aquí a 10. Lo que sí sabemos es que mientras estamos vivos, hay oportunidad para darle la gloria a Dios, porque nos creó para eso. Es Dios quien tiene un acto de condescendencia con el hombre y crea al hombre para un destino más valioso, más valorado y más duradero que vivir la vida. Porque ahora nos vamos a encontrar en un versículo 8 en adelante con un ambiente ideal que Dios crea para que el hombre no solo viva y no solo disfrute del deleite físico de lo que está a su alrededor, sino para que el hombre encuentre el lugar donde adorar a Dios y darle toda la gloria. Eso es un acto de condescendencia, porque Dios no podía fácilmente no haber creado un Edén o no haber creado nada más que la vida. Y el hombre pudiera hipotéticamente haberse privado de darle la gloria a Dios o de poder tener una relación con Dios. Sin embargo, Dios le dio al hombre la oportunidad que no le dio un árbol o que no le dio un animal, le dio la oportunidad de adorarle y glorificarle por siempre. Y aquí lo vemos a partir del versículo 8. Dice la Biblia en el versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Adán fue creado después de Dios plantar el huerto, ya que es por medio de la naturaleza, por medio de la creación, que el hombre tiene todo el mayor pretexto y el mayor privilegio para mirar esa creación y mirar todo lo que está a su alrededor y darle la gloria a Dios. Él tenía a la mano el tesoro de Dios para adorarle por siempre. Y fue Dios, y es importante esto, quien plantó el huerto. El huerto del Edén no era la tierra, era un lugar específico de la tierra donde hay ciertas características que le definen como algo diferente, algo especial, donde el hombre podía adorar a Dios. El hombre que Dios había formado fue puesto en ese lugar y fue separado del resto de la creación con un propósito. Como bien diría Gerardus Voss sobre el Edén, no era una morada para el hombre como tal, sino específicamente un lugar de recepción del hombre en la comunión con Dios, en la propia morada de Dios. Y pudiéramos decir por esto y por esta primigenia información que el Edén era el primer santuario donde el hombre debería adorar a Dios. El Edén estaba puesto para que el hombre en ese contexto adorara a Dios en toda su potencia. Y lo podemos ver por 7 observaciones y las tienen en los bosquejos que les di. 8 observaciones que se ven en el texto que demuestran que ese Edén era un lugar privilegiado para que el hombre le pudiera adorar en toda su potencia. Y la primera la vemos en este versículo 8, porque dice que el Edén se encontraba en el oriente, un lugar separado, un lugar apartado del resto de la creación. En segundo lugar, vemos que en ese Edén hay elementos que describen un lugar distintivo de la adoración. Ahí nos encontramos el árbol de vida. Y esto se asocia a la vida más elevada, a una vida inmutable, a una vida eterna que se aseguraría mediante la obediencia del hombre. Si el hombre no comía del árbol, podía acceder a la vida eterna al comer del árbol de la vida por haber obedecido a Dios. Era un premio en base a la obediencia del hombre. Pero también nos encontramos en el Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no es más que una prueba para tener la vida eterna. Era condicional que el hombre comiera o no comiera. Y este árbol lo que está haciendo es poniendo un límite en la persona del hombre para que no usurpe el poder, para que no pase el límite de criatura, para que se conserve en sujeción a Dios, sabiendo que hay un Dios que le pone límites como ser humano. Pero también nos encontramos el río, y es un río, y lo vemos en la descripción, que se divide en 4 vertientes y llega a diferentes lugares del mundo, donde son lugares de prosperidad, donde hay piedras preciosas, pero es un río de vida. Y los profetas predecían que en la era futura las aguas fluirían del monte de Jehová. Esto se describe más adelante
en el Salmo 46, en Apocalipsis 22. Y esto expresa que la vida proviene del mismo Dios y que para que el hombre pueda tener vida eterna, tiene que estar cerca de Dios. Aquí estamos viendo elementos de la adoración que a lo largo de la Escritura se van desarrollando paulatinamente. Y vemos en un versículo 15 una tercera razón que puede demostrar de que este era un lugar de adoración. Y es que el hombre tenía funciones sacerdotales y de servicio. Cuando la Biblia dice en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Sabe que las palabras que se están usando aquí van más allá de un trabajo físico de campesino en el campo? Porque son las mismas palabras que se usan en el libro de Éxodo, en los libros de la ley, cuando se está describiendo las funciones de un sacerdote. De modo que labrar el huerto y cuidar el huerto iba más allá de una protección física, sino también incluía una protección espiritual. Era el hombre encargado de ser el sacerdote de esta creación, de cuidar y de velar porque el Edén estuviera protegido. ¿Habrá hecho lo suficiente Adán como para proteger a su esposa de que no comiera del huerto? Del fruto de la ciencia del bien y del mal. Hay una cuarta razón por la que creemos que esto era un lugar de adoración. Y está en el versículo 16 y 17. Y es que el hombre estaba bajo ley divina en un pacto. Dice la Biblia en el versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este es el primer pacto que aparece en la Biblia, visiblemente. Y aunque no aparece la palabra pacto, sí están las características de un pacto. De hecho, es considerado como el pacto de obra. ¿Y qué significa un pacto? Un compromiso bajo sanción. Hay sanciones para quien viola este compromiso. Y este compromiso asegurado bajo sanción refiere a dos partes que se comprometen entre sí, siendo Dios quien instituye las reglas, siendo Dios quien instituye los términos y siendo el hombre quien está obligado a obedecer estas reglas. Es un pacto de obras porque el hombre tiene que obrar para lograr los beneficios de este pacto. Y vemos a Adán aquí como un representante de este pacto, una cabeza federal. Vemos que hay leyes en este pacto y la ley es no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vemos promesas, que la promesa es obtener la vida eterna si no comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vemos consecuencias, sanciones en comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y morir por esto. Según el doctor Wardrow, el pacto de obras es muy importante, por lo menos por dos razones. Dice, en primer lugar, sin él es imposible comprender bíblicamente la caída y sus consecuencias para la humanidad. El pacto de obras proporciona el marco legal que nos permite comprender lo que es el pecado y lo que implica para toda la creación. Toda interpretación del mal moral que no esté fundamentada en una comprensión bíblica del pacto de obras está equivocada. Y también dice, en segundo lugar, que la doctrina del pacto de obras es absolutamente esencial para la comprensión de la redención. Esta alianza demuestra lo que debía ser hecho por Adán para alcanzar la vida eterna, una perfecta obediencia a Dios sin la menor transgresión. El hombre aún le es requerido el guardar esta alianza, solo que después de la caída, esa perfecta obediencia no puede ganarnos el paraíso que perdió Adán, ni puede evitar el castigo de muerte, pues el pecado, habiendo entrado al mundo, debía ser castigado por Dios. Y les ilustro esto para poder entender un poco mejor la importancia de este pacto de obra. Supongamos que yo le digo a mi hija ahora, tiende tu cama. Mi hija, como función de hija, está obligada a respetar mis reglas, a respetar mi orden, porque yo soy su papá. Yo no estoy obligado a recompensarla por lo que ella sabe que tiene que hacer.
Pero qué diferente sería si ahora yo le digo a mi hija, tiende tu cama, y si tiendes tu cama, te voy a dar $100. Ella no me puede reclamar antes de yo ofrecerle dinero, algún dinero, porque ella está obligada a hacerlo. Pero es condicional su premio si ella me obedece cuando yo le ofrezca el dinero. De modo que ella no está en condiciones de exigirme nada, porque la oferta de mi dinero es voluntaria por mi parte. Pero yo tampoco estoy, o sea, yo tengo todo el derecho para recompensarla o no. Eso fue lo que hizo Dios con Adán. Dios le dijo a Adán, no comas del fruto del bien y del mal. Él no tenía que recompensar a Adán con el árbol de la vida. Simplemente Adán tenía que obedecer. Sin embargo, Dios en un acto de condescendencia le dijo, hay un árbol de la vida, y lo vemos en los versículos anteriores. Si tú no comes de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a tener vida eterna. Adán no tiene nada que reclamarle a Dios. Y Dios tiene todo el derecho de recompensarlo, ¿no? Los versículos del 18 al 24 muestran una quinta observación que vemos en el texto que demuestran de que el hombre estaba en un lugar indicado en el primer santuario para la adoración. El hombre estaba en total comunión con sus semejantes. Y esto es parte del proceso en el cual estamos nosotros los creyentes, la comunión de los santos. Y esto lo prueba y lo expresó Adán cuando dijo en el versículo 23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Este ambiente en el que Dios creó a Adán, que él no vio en los animales su ayuda idónea y lo vio en su mujer, es un ambiente primigenio, por supuesto, no había más seres en la tierra humanos, estaban ellos dos, pero es un ambiente donde hay comunión plena comunión entre el hombre y la mujer, que él expresa, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y hay una sexta observación, y es que el hombre se describe en un estado aceptado de pureza. Y prueba de esto lo vemos en el versículo 25, donde dice, y estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Adán estaba como recién casado, bendecido por Dios para procrear y multiplicarse. ¿Usted cree que Adán se avergonzaría de su esposa? No. La vergüenza que ellos pudieran sentir, lo sentían de Dios. Porque si nosotros leemos en el capítulo 3, versos 7 y 8, nos dan indicios de que cuando el hombre peca, lo que hace es cubrirse y esconderse. ¿Pero de quién se esconde? ¿De Eva? Dice la Biblia, en el versículo 7 y 8 del capítulo siguiente, del capítulo 3, entonces fueron abiertos los ojos de ambos una vez que comieron de la fruta y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Antes del hombre pecar, estaba en total comunión con sus semejantes, estaba en un estado ideal y en un estado sacro, un estado santo de pureza, en el cual él tenía total pureza en su mente, que se veía desnudo y no se avergonzaba delante de Dios. Pero el pecado trajo vergüenza. Y hay una séptima razón, y la vemos ahí mismo en ese texto que le leí en el capítulo 3, verso 8, y es que Dios está paseando por el huerto. Quiere decir, hermanos, que si nosotros fuéramos a resumir el Edén como un santuario, pudiéramos decir que el Edén como santuario de Dios está separado, apartado del resto de la creación, que hay elementos que describen la adoración, que el hombre tiene funciones sacerdotales, que el hombre está bajo una ley divina en forma de pacto, que el hombre tiene total comunión con sus semejantes y que el hombre se describe en un estado aceptado de pureza y que para cómo, por supuesto, Dios está en ese lugar. Ese es el santuario que Dios destinó para el hombre a adorar. Y si fuéramos a terminar este mensaje, sería un grave error invitarles a tomar la decisión que Adán no tomó
en un capítulo después. A ser lo suficientemente valientes para arrebatar la presencia de Dios, para conquistar la presencia de Dios. A ser lo suficientemente honestos y buenos para poder lograr lo que Adán en su incapacidad no logró. Tristemente, esa es la predicación de las filosofías de este mundo movidas por Satanás. Tristemente, aún hasta algunas llamadas iglesias han caído en doctrinas de obras, en las cuales enseñan que el hombre puede conquistar a Dios, o que el hombre puede llegar a Dios a través de ser bueno, o de hacer buenas obras, o de conquistar y de conquistar. Religiones de obras. Religiones que solamente nos llevan a la esclavitud, a la condenación, y que solamente lo que hacen es atarnos a ritos y normas, que lo que hacen es crear un peso más grande en nosotros, porque en el fondo somos pecadores. Y si Adán en un estado de pureza no logró, ¿cuánto más nosotros que estamos en un estado de impureza moral? Tristemente he tenido conversaciones con algunas personas a lo largo de mi vida, corta vida. Pero me basta para entender que las religiones de este mundo solo lo que hacen es esclavizarnos. Hace un tiempo conversé con un musulmán que estuve predicándole y él me decía que él tenía que hacer ayunos todos los viernes, porque de esa manera él podía lograr obtener la vida eterna. Estás haciendo obras para lograr algo y tú crees que haciendo ese ayuno tú vas a ser santo y vas a ser santificado. ¿Y tú crees que ese ayuno va a lograr que de aquí a unos minutos tú no vas a tener malos pensamientos? Y así mismo me pasó con una testigo de Jehová en una ocasión. Y yo le pregunto, ¿por qué predicas? Porque de esta manera puedo ganar el favor de Dios. O de esta manera puedo ganar ser parte de los 144,000. Y yo digo, ¿acaso hay que predicar para ganar el favor de Dios? ¿O acaso la predicación es un resultado de nuestro amor por Dios? Y así mismo pudiéramos ver un humanista o a la filosofía de estos tiempos que dice, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Y haces lo bueno tan bien que basta para decir que eres buena persona. Pudiendo hacer lo bueno, no lo haces, es contado como malo. Y así pudiéramos ver un grupo de acciones que el hombre toma. Por obras no se conquista el cielo. Por obras no se llega a Dios, hermano. Ahora, esto no puede sustraer la verdad que estamos enseñando. Porque la verdad que estamos enseñando es, hay que darle la gloria a Dios. ¿Y de qué manera le podemos dar la gloria a Dios cuando no estamos obrando o no estamos haciendo obras para conquistar el favor de Dios? Y la pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo lograr darle la gloria a Dios sin tener que hacer un esfuerzo para conquistar su favor? Y la respuesta está en el capítulo posterior. ¿Qué fue lo que sucedió en el capítulo siguiente? El hombre desobedeció a Dios. El hombre comió del fruto prohibido. Y vino consecuencia a su vida. Porque en este capítulo, y si los contrastamos, el hombre tiene vida y está en un ambiente ideal para vivir con todo. En el capítulo siguiente, el hombre pierde la vida y se le promete la muerte. De hecho, lo vemos en el siguiente y en el siguiente. 4 y 5, la muerte prima en estos capítulos. Vemos en el capítulo este cómo hay comunión del hombre con la mujer, con su semejante. Y vemos en el capítulo posterior cómo el hombre pierde su relación con el hombre. Vemos en este capítulo que hay una relación y que hay una santidad. Vemos en el capítulo siguiente la depravación del hombre, al punto de que Dios le prohíbe entrar al huerto porque pudiera comer del árbol de la vida en esa condición. De modo que el hombre está incapacitado, amados hermanos, de que no tenemos solución a nuestro problema y que lo que perdió Adán no lo podemos alcanzar nosotros, que estamos incapacitados totalmente. Pero ¿qué podemos hacer para recibir esta vida y esta redención? Vayamos a Romanos capítulo 5, versos 18 y 19. Y Romanos capítulo 5 nos está mostrando a Adán, pero no al Adán que estamos hablando, sino un segundo Adán. Y lo que este Adán perdió, el otro Adán lo conquistó.
Y gracias a las virtudes de este segundo Adán, el cual es Cristo, nosotros podemos tener la vida y podemos darle la gloria a Dios en toda su potencia. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, versos 18 y 19, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En Jesucristo tenemos la justificación a nuestros pecados. Nuestra justicia es trapo de inmundicia, pero la justicia de Cristo está puesta a nuestra cuenta, hermano. Y cuando Dios nos mira a los creyentes, aquellos que hemos tenido fe en Jesucristo y en su obra poderosa, nos mira justos, porque hemos sido declarados inocentes. Y esa es la virtud que tenemos nosotros para poder pararnos frente al pecado, frente a la injusticia, frente a las acusaciones y decir, yo soy justo, pero no es mi justicia, sino es la justicia de Cristo, porque fui declarado justo. Y yo puedo darle la gloria a Dios como creyente, sí, porque Cristo se la dio en la cruz. ¿Acaso eso no nos llena de gozo? ¿No nos llena de satisfacción de que no tenemos que hacer nada, de que no podemos hacer nada? Y en Cristo tenemos la manera. Y esto no se queda aquí, porque la Biblia dice en Apocalipsis 22, al final de los tiempos, lo último de la Biblia, en el capítulo 22, verso del 1 al 4, nos espera algo mejor. Aún algo con lo que no tenemos que batallar hoy, que es con nuestros pecados y el remanente de pecado que aún siguen nosotros siendo regenerados. Porque dice la Biblia, después me mostró un río limpio, un río en Génesis capítulo 2, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, como recompensa y como premio de lo que Adán no hizo y Cristo hizo. El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Qué glorioso es nuestro Señor, que no solo nos redimió para vivir en esta vida dándole la gloria a Dios, sino que nos redimió para que al final de los tiempos, cuando estemos con Él, le demos la gloria por todos los siglos. Hermanos, lo que perdió Adán lo ganó Cristo. Y antes de terminar y aplicando este mensaje más específico a nuestra congregación, o sea, a la congregación, quisiera denotar algo importante, porque en la teología bíblica estamos haciendo referencia a lo que es el Edén como un santuario para adorar a Dios. La teología bíblica va mostrando a lo largo del Antiguo Testamento progresivamente cómo el hombre debía adorar a Dios a lo largo del tiempo. Empezamos con el Edén, después vemos a los patriarcas haciendo altares y adorando a Dios a través de sus altares. Después vemos en el Éxodo cómo se reunían en el tabernáculo y cómo presentaban sacrificios. Y después vemos en la época de Salomón cómo adoraban a Dios en el templo. Vemos cómo esta teología se va desarrollando a lo largo del Antiguo Testamento. Pero ¿sabes algo? Eso no terminó ahí. Todos estos elementos de adoración eran tipos, apuntaban a un templo mayor que vendría. ¿Y saben quién es ese templo? Nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra que se está usando aquí en el griego es eskenocen. No hay necesidad de decirla, pero ojalá que se quede en nuestra mente. Porque lo que está significando esta palabra es que el Hijo de Dios, el Logos, la palabra de Dios, se tabernaculizó. De modo que cuando estamos viendo a Cristo, estamos viendo que en Cristo estamos en el templo de Dios. En Cristo se reúnen todas las características de la adoración que el hombre debería dar a Dios.
De modo, hermanos, que si nosotros queremos agradar a Dios y darle la gloria, primero tenemos que estar en Cristo. Por eso la Biblia dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Por eso la Biblia dice que el único camino es Cristo. Porque Cristo es el templo de Dios, donde está la gloria de Dios. Si estamos en Cristo, podemos glorificar a Dios. ¿Y alguno en este lugar no está en Cristo? Porque eso sí debería asustarnos. Porque un día tendremos que estar delante de Dios. Y solo aquellos que pudieron adorar en el templo de Dios podrán darle la gloria y comer del árbol de la vida. Pero aquellos que estamos en Cristo, aquellos que gozamos de la adoración al Padre por medio de Cristo, podemos dar alabanzas, porque en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Él es suficiente para santificarnos, para darnos vida eterna, para darnos disposición como creyentes por medio de su Espíritu a obedecer la ley que Adán no pudo obedecer. A través de su muerte hay un nuevo pacto. Este pacto no es de obra en nosotros, sino por gracia. Ahora lo que nos toca es recibir por fe lo que Dios hizo. Porque Él obró cuando Adán no obró. Pero aún mayor. La Biblia sigue mostrando en la teología de la adoración un santuario. Y ese santuario, ¿saben quién es? La iglesia. Y dice la Biblia en segunda de Corintios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y sabe que aún encontramos más glorioso en esto? Que en el marco de una iglesia local establecida mora la presencia de Dios. Y estar en Cristo implica no solo darle una adoración y una rendición personal, sino una relación y una rendición corporal. Es en la iglesia establecida por Dios donde nosotros podemos darle la gloria a Dios. Y por eso son las advertencias de Dios contra los que rompen el orden de la iglesia. Aquí, donde se predica la palabra, donde hay uso de las ordenanzas, donde se ejerce la disciplina, donde hay comunión y amor entre los santos, donde se expresa el sacerdocio universal de los creyentes, el servicio fiel de los unos a los otros, donde hay una manera piadosa de vivir, donde se predica el evangelio, donde se enseña la ley, es donde mora Dios. Y es donde estamos llamados, bajo la luz del nuevo pacto, a adorar a Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuánto nos importa la iglesia del Señor? Pues si queremos darle la gloria a Dios, estar en Cristo, que es el templo de Dios, implica ser miembro de una iglesia, rendir a Dios por medio de la iglesia adoración. De modo que ser de los que dividen, de modo que de vivir impiadosamente dentro de una membresía local es no darle la gloria a Dios. ¿Eres de los que suma o de los que divide? ¿Qué de nuestra carne debe ser llevado a la cruz de Cristo? ¿Qué debe ser santificado por el poder del Espíritu? ¿Qué papel jugamos como miembros de la iglesia? ¿Cuánto nos importan nuestros hermanos? ¿Qué ha distorsionado la sociedad en la que vivimos sobre el concepto de la iglesia? ¿Cómo asumimos la disciplina por parte de Dios? Que no se sujeta a la iglesia de Cristo, seguramente no esté viviendo para la gloria de Dios. Y como se tituló este mensaje, si vives, hazlo para la gloria de Dios. Y Dios nos dio una responsabilidad de vivir hasta este momento y de respirar a este momento. Dios permita que no nos vayamos de esta tierra sin darle su gloria. Dios permita que podamos seguir en esta tierra, en Cristo, dándole la gloria en medio de la iglesia y entendiendo que ese árbol que Adán no pudo, esa prueba que Adán no pudo pasar,
Nosotros sí, pero por medio de Cristo. Y por medio de Cristo, nosotros hoy podemos dar la gloria a Dios en medio de la iglesia. Por eso nos amamos como familia. Por eso nos deseamos tanto como hermanos. Por eso sin conocernos nos damos un abrazo. Por eso el mundo nos persigue. Por eso el mundo nos ataca. Por eso tantas religiones están en contra de la iglesia. Porque somos el lugar donde está la presencia de Dios en esta tierra, hermano. Somos el lugar bendecido por Dios. Y si hay una institución que vale la pena, y yo diría que es la institución que Dios estableció, es la iglesia, donde mora Dios en su espíritu. De modo que un cristiano que no se congrega en una iglesia está en grave peligro. De modo que un cristiano que divide la iglesia está en grave peligro. Porque Dios escogió la iglesia para glorificar su nombre bajo la luz del nuevo pacto. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que Dios nos acerque a Cristo. Porque solo en Cristo encontramos la gloria de Dios. Oramos un momento. Padre, somos tan deficientes que absolutamente tenemos que reconocer que si no fuera por Cristo, nosotros no te dábamos ni una pizca de la gloria. Porque nuestro corazón es ambicioso, egoísta, rencilloso, orgulloso, vanaglorioso, arrogante. Y nuestros hechos reproducen lo que nuestros engañosos corazones cada día nos dan. Pero Señor, Cristo fue nuestro Salvador. Cristo es nuestro Salvador vivo, el cual resucitó y por el poder de su Espíritu hoy nos da la vida para nosotros caminar en fe, obedecer tu palabra. Y aun cuando nos caemos y aun cuando nos debilitamos, ahí está tu Espíritu para renovarnos y levantarnos en el poder de tu gracia. Señor, sé con mis hermanos, sé con nosotros en esta hora. Y aun con aquellos que pueden estar escuchando este mensaje. Padre, ayúdanos, Señor, a comprometernos con esta institución que tú estableciste, Señor, que es la iglesia de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser de los que suman, a ser de los que multiplican, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir a Jesús, sus pasos, a seguir su camino, a tomar nuestra cruz y seguir adelante a pesar de que el mundo se vire en nuestra contra. A pesar de que Satanás nos esté tentando todos los días a través de las tentaciones y el pecado. Ayúdanos, fortalécenos, establécenos, Señor. Y si hay alguien que no es cristiano en esta hora, te rogamos, Padre, por el poder de tu Espíritu, que le convenzas de pecado, de juicio y de justicia, y que pueda venir rendido a tus pies, Señor, quebrantado, con un corazón contrito y humillado, reconociendo de que Él no es nada y que tú eres el único Salvador del mundo por medio de Jesucristo. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y te alabaremos por los siglos de los siglos. Aleluya.